honor y qué gusto estar aquí. Y bueno, antes de iniciar, debo una disculpa porque cuando nosotros estamos enamorados, todo les pasa, le pasa a uno. ¿Sí, han estado enamorados? Hoy no fue tanto el enamoramiento, porque una vez me pasó que nos contrataron, un partido político nos contrató para estar en Santa María del Oro. Y entonces me dice mi marido, sirve que nos vamos unos chicharroncitos de pescado y nos vamos un día antes. Y nos fuimos a Nayarit y era en Jalisco. Ahora le digo dice mi esposo, ¿en dónde va a ser? Le digo, en el Cristal, ¿sí? En Buen Vallarta. Yo le puse Cristal Vallarta y allá estábamos. Así pasa cuando uno está enamorado. Pero hoy es un día especial. Yo siempre digo que tiene razón un gran maestro espiritual de la India que dice que en la vida de cada persona hay leyes espirituales. Y yo creo que sí. Por aquí siempre me gusta comentar esto porque creo que hay mucho de verdad. Dice que toda persona que llega a tu vida llega por algo. Porque tú tienes que aprender algo de esa persona o esa persona de ti. Dice, segunda ley, todo lo que te pasa en tu vida te tenía que pasar. Y muchas veces decimos, si me hubiera ido por acá no hubiera chocado, si hubiera hecho esto. No. Tú tenías que vivir ese acontecimiento porque algo tenías que aprender de él. Tercera ley, dice este maestro, todo lo que te pasa en tu vida te pasa en el momento en que tenía que pasarte, ni antes ni después. Dice que es el preciso momento en que estás preparado para ese aprendizaje. Y cuarta ley, todo lo que se va de tu vida se tiene que ir. Permítele que fluya, tan dados que somos a los apegos. Fíjense que muchos años me he dedicado a estudiar, me he dedicado a investigar. Soy una incansable investigadora. Me encanta hacer preguntas. Y entonces, en base a todo lo que he investigado, les puedo decir que he seleccionado, con la atención que tengo en terapia, en consulta, he seleccionado los sufrimientos más grandes del ser humano. ¿Quieren saber cuáles son? ¿Sí? Según Julia Pérez, los sufrimientos más grandes son estos. La gente sufre por vivir en el pasado. 2, por vivir en el futuro. 3, por no perdonar o pedir perdón. 4, los apegos. Pensamos que las cosas y las personas son de nosotros y no es cierto. No es cierto. Y 5, para mí esto es lo más fuerte. El ser humano sufre enormemente por esperar. Esperar que el otro piense como yo, esperar que el otro sienta como yo, esperar que el otro actúe como yo creo que debería de actuar, esperar que el mundo gire como yo creo que debería. Y cuando no es así, me frustro y sufro. ¿Por qué creen que sufren mucho los matrimonios? Yo espero que mi esposo entienda y que me comprenda y que sepa lo que yo quiero y queremos que piense y sienta igual. Estamos hasta la calzada Independencia, porque así no es, ¿cierto? Así no es. Yo tengo muchos años estudiando las relaciones de pareja. Soy especialista en educación, hice una maestría en ciencias de la familia, hice un diplomado en la UP de matrimonio y familia y me he dedicado a investigar mucho. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el ser humano? Hoy es un día especial, les decía. ¿Por qué? Porque me invitaron a traerles un súper tema. Un súper tema, fíjense el tema, superando duelos, la muerte, un suceso. Levante la mano el que sabe que se va a morir. Sí, todos sabemos que nos vamos a morir, pero ¿saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo peor? Sí saben que peor es peor que peor, ¿verdad? Ok, lo peor es que sabemos que nos vamos a ir, pero no nos preparamos para partir. Y no nos preparamos para cuando vayan a partir los que están a un lado o con nosotros, que viven con nosotros. Y esto es muy triste. ¿Por qué? No tienen idea cuántas personas atiendo por duelos no resueltos, porque no se han trabajado, porque no sabemos qué hacer, no sabemos cómo actuar. Así es de que, qué maravilloso. Durante muchos años he leído muchísimos libros, me encanta, es uno de mis gustos y hobbies, me encanta leer porque creo que la lectura te transforma, decía por ahí Carlos Monsiváis, que cuando tú lees
Haz de cuenta como si tuviera los lentes empañados, decía él. Él tenía unos lentes gruesos, si se acuerdan. Y decía, es como si tú tuvieras los lentes empañados y empiezas a leer y se les quita lo empañado. Empiezas a ver un mundo diferente. Y entonces, pero he leído muchísimo, pero ¿qué creen? Si hay alguien que me ha jalado y me ha zarandeado a mí, son las Sagradas Escrituras. Mis respetos para Jesús, mis respetos, ¿sí? Me ha zarandeado, por eso yo ahora digo, mira, no cabe duda que Él dice que tenemos ojos y no vemos y oídos y no escuchamos. Vivimos ciegos, ¿sí? Así es de que quiero iniciar con una cita bíblica. Esta cita bíblica es muy profunda. Dice en Eclesiastés 3:2, todo tiene su tiempo y todo cuanto se hace bajo el sol tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de cosechar, tiempo de reír, tiempo de llorar. Para todo hay que tener tiempo y hay que darnos tiempo. Y hoy es tiempo de estar aquí para que escuchen algo que puede servirles para su vida. Tengo por ahí muchísimos años dedicándome a dar conferencias y agradezco mucho a Dios. Fíjense que cuando yo estudié tanatología, nos dieron un escrito que me fascinó, me encantó y se los quiero compartir. ¿Puedo? Fíjense lo que dice. Una mariposa es el símbolo de la transformación en la vida que pasa de oruga que va por la tierra a tocar el celeste azul del firmamento con una sensación de libertad y ligereza. Las mariposas a lo largo del tiempo han sido algo más que un simple símbolo de cambio y belleza. También han sido consideradas como un ente entre el mundo de los mortales y el mundo espiritual. Escuchen esto, son consideradas como seres místicos que aletean en los bosques y sobre los lagos anunciando nuevos cambios o simplemente disfrutando de la libertad con la que el viento las hace danzar. Han sido símbolos de entes entre vida y muerte, símbolos de cambio y metamorfosis en el sentido de la vida misma. Incluso más aún, han sido símbolo de belleza e inigualable esplendor. La mariposa representa la tanatología, no sé si sabían. ¿Por qué? Porque creo que se dice pues que es más o menos el proceso que tenemos cuando nosotros morimos. Se queda el cuerpo, se queda el capullo, ¿cierto? Y sale el alma. Entonces, por eso la mariposa representa yo no sé si ustedes, qué tanto sepan de tanatología, pero lo que sí les digo es que la tanatología habla de muerte y todos nos vamos a morir. ¿Y qué creen? La muerte no se fija, ¿qué edad tienes? ¿Qué condición social eres? O sea, ni siquiera se fija en el lugar, la religión, sexo, edad, tiempo, condición. La muerte se lleva parejo. Y nadie sabemos cuándo nos vamos a ir. Dice por ahí un tío mío, nos escapamos del rayo, pero no de la raya. Todos llegamos a este plano terrenal con un tiempo de llegada, un día y un tiempo para partir. No sabemos cuándo y dicen, me hace que es mejor no saber cuándo, dicen algunas personas, ¿sí? Por ahí decía este gran señor don Octavio Paz, el mexicano la burla, la frecuenta, la acaricia, duerme con ella y es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente. ¿Saben? Los mexicanos, en especial los mexicanos, somos pícaros y lo peor de todo, lo peor es que nos reímos de la muerte. Nos reímos. ¿Sabían ustedes? Creo que todos lo saben, ¿no? Que tenemos uno de los rituales más hermosos a nivel internacional a la muerte. Por ahí salió una película maravillosa, ¿sí? Coco, en donde dibujan perfecto, ¿sí?, la cultura de los mexicanos. Entonces, nos reímos, hacemos altares, hacemos calaveras, ¿sí?, pero no sabemos recibirla, no hemos aprendido. Ahorita que digo que hacemos chistes y chuscos, me acaban de contar un chiste buenísimo. ¿Sí les gustan los chistes? Dice que estaba doña Chole en el panteón porque se murió su marido don Pedro. Y entonces estaba muy triste. Agarran el ataúd y lo meten a la fosa y ella llorando. Y se acerca don Juan, el compadre, y le dice, comadre, se nos fue mi compadre Pedro. Sí, compadre, se fue mi Pedro. Comadre, quizá usted piense que esto es muy prematuro, pero ¿se quiere casar conmigo? Ay, compadre, me hubiera dicho antes, ya le dije al de la carroza que sí. ¡Ah! ¿Se fijan cómo nos reímos de la muerte? ¿Ah?
qué sabrosos somos. Oigan, ahorita viene a mi mente uno buenísimo, no sé si saben, a mí me encanta el chiste, no sé si saben el de dos chavos que se murieron, ¿nunca lo han escuchado? Papá, préstame el coche, papá, préstame el coche, que dije que no, porque le pisas, papá, me voy a portar bien, le doy despacio, papá. Lo convence que le preste el coche y le presta el auto y va y trepa a su amigo, órale, y se van por todo Patria, y ahí en la vuelta para Acueducto, y se mueren los dos. Se quedan sus cuerpos ahí inertes y salen sus almas. Y entonces se voltean a ver y dicen, ¿en dónde estamos? No sé, ¿en dónde? Y por allá estaba un señor en una puerta así sentadito. Oiga, señor, ¿aquí qué es? Ay, cuates, ¿cómo se portaron? Este es el infierno. ¡Ah! Es el infierno. Oiga, pero ¿por qué está tan solo? Es que este es el infierno de Estados Unidos. ¡Ah! ¿Y qué? Son bien duros. Si ustedes se meten aquí, los van a sentar en una silla eléctrica y luego los van a levantar de ahí y los van a acostar en una cama con clavos así al revés y les van a picar. Y luego va a llegar el patrón y les va a dar de latigazo. No, no, pero no se preocupen. Todos los países tienen su infierno. Vayan al que ustedes quieran. Ah, sí, y ahí va, anda, y ándale, que ven por allá otra puerta. Señor, ¿qué es aquí? Este es el infierno de Canadá, ¿quieren entrar? Oiga, pero ¿aquí no castigan? Sí, silla eléctrica, cama con clavos y latiga. No, y se van y andan y ven a lo lejos muchísima gente, mucha gente. Dicen, ay, ¿qué hay? Y van y, oye, ¿aquí qué? Este es el infierno de México, hagan fila. Y estaba así, no cabía, y la puerta hasta allá, y empiezan a aventar, no sé dónde hemos visto eso, empiezan y se meten hasta adelante. Oiga, señor, ¿qué? ¿Aquí no castigan? Sí, silla eléctrica, cama con clavos y latigazos. Ah, pero ¿por qué hay tantísima gente aquí? Es que hace un año se fregó la silla eléctrica y no la han arreglado. Oiga, señor, ¿y la cama con clavos? Se los volaron para el kilo. Oiga, señor, ¿y los latigazos? El patrón llega, firma y se va. Mi papá tiene 92 años, mi mamá 82, y desde que yo tengo uso de razón, a la hora de la comida, terminábamos y era la sobremesa de risa, de contento hasta la fecha. Tengo hermanos que los adoro, todos nos amamos, como no tienen idea, nos queremos muchísimo. Fuimos 10 hermanos, quedamos 8, los dos más chiquitos se nos fueron de 39 años y de 41 años de edad. Pero que yo soy de las vejestorias. Le digo a mi mamá, mami, ¿se imaginaron tener tantos hijos de la tercera edad? No, hija, no. Pero ¿qué creen? En mi casa, que es su casa con mis papás, ahí sí se hablaba sobre la muerte. Mi papá siempre nos contaba historias, anécdotas, cuentos. De hecho, en mi libro que acabo de sacar, ahí platico una historia que mi papá nos contaba sobre la muerte. Y digo, qué maravilla cuando desde pequeño no te asusta. Mi papá decía, yo le pido a Dios que me conserve para que ustedes salgan adelante, hijos, porque yo quiero verlos grandes y que no ande batallando como yo. Mi papá fue huérfano desde los 4 años, entonces imagínense, pues él le pedía a Dios, ¿sí? Y siempre buen humor y siempre contento. ¿Y qué creen? Ahí nos hemos preparado para la muerte. Yo trabajé 28 años en el sector salud, yo soy jubilada del Seguro Social, lugar que la verdad entré porque mi papá soñaba que entráramos al IMSS, y entonces bendito Dios porque nos permitió desarrollarnos en otras áreas, como en mi caso, yo trabajaba sábado y domingo, entonces podía viajar de lunes a viernes dando conferencias, ¿sí? Una maravilla de trabajo, sábado y domingo se llama jornada acumulada. Y entonces tuve la oportunidad de hacer muchos estudios y muchas investigaciones ahí en el hospital. Yo me jubilé de la 46, Lázaro Cárdenas y 8, ahí estuve los últimos 15 años, en donde tuve la oportunidad de estudiar demasiado al ser humano. No tienen idea. Yo era del área administrativa, pero ¿saben cuál era mi trabajo de fin de semana?
como tanatóloga y como psicóloga. ¿Por qué? Porque no había esas áreas abiertas en fin de semana y cualquier cosa me llamaban. Si yo les contara los casos que llegué a ver ahí, y digo yo, no cabe duda que tenemos que hablar esto en casa, tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque imagínense, yo estaba aquí, mi área, estaba un módulo aquí, y aquí estaba terapia intensiva y quirófanos. Todos los familiares de terapia intensiva y quirófanos se sentaban ahí enfrente. Salía el médico y decía, familiares de fulanito de tal, levantadero de gente. Sí, díganos, doctor. Necesitamos que nos autoricen para intubar a su familiar. No, por favor, no lo vayan a intubar, no, a mi papá no lo vayan a… Y salía la mamá, hija, es esperanza de vida, hija, que sí, vayan a intubar, porque a lo mejor… Y empezaba el dilema y empezaban discusiones allá afuera de quirófanos. ¿Saben lo que es esto? ¿Por qué? Porque la persona nunca dijo que quería. Entonces les deja un paquete. Yo digo, siempre hay que decir en familia, a la hora de la mesa, si yo algún día no puedo opinar, si algún día tengo algún accidente, si algún día me pasa algo y no puedo hablar, no puedo opinar, no quiero que me vayan a intubar. O quiero que me intuben y hagan hasta lo que no, a ver si puedo vivir, ¿sí? O sea, tú tienes que hablar para que liberes a las personas que se quedan. Hay que liberar a esas personas que se quedan y no dejarles ese paquete, porque ¿saben cuántos llegan a discutir y a pelearse por eso? ¿Sí? Y les puedo hablar de una y mil cosas. Me acuerdo uno de los últimos casos que viví ahí, un señor de 90 y tantos años, que, ¿qué creen? No se quería quedar en el hospital el señor. Y los hijos, aferradas, la mitad de los hijos a que se quedaran en el hospital y la mitad a que no. El viejito se quería ir a morir a su casa. Él decía, el hospital es muy frío, yo me quiero morir en mi casa. Y él decía que en su casa, el caso es de que los hijos peleándose y discutiendo porque unos querían y el papá no quería quedarse. Yo fui, me llamaron, oye Julia, este es un trabajo para ti, y ahí voy a urgencias. Y me dicen, mira, aquí el viejito no se quiere quedar, el señor. A ver, ahí voy a hablar con el señor, estaba totalmente cuerdo, totalmente consciente. Y entonces voy y les digo a los hijos, no se preocupen, su papá es el que tiene que opinar. Por dignidad, él es el que tiene que decir. Y él dice que pone ahí su huella para irse a su casa porque quiere morir en familia. Y es cierto lo que él decía, el hospital es muy frío, no quiero morir aquí lejos de todos mis familiares. Y dicen que estoy muy grave y quiero irme a mi casa. Por dignidad, claro. Y tenía toda la razón, es muy frío un hospital sin los familiares, ¿cierto? Y entonces les puedo contar ese y mil, pero no vine a hablarles de eso. Vengo a decirles que se preparen. ¿Qué tal? En el campo terrenal totalmente de dejar las cosas materiales. La gran mayoría de las personas no tienen un testamento. ¿Saben cuántos conflictos y problemas dejan? No lo piensan, o sea, la gente como que sentimos que no nos vamos a morir, como que sentimos que no nos vamos a ir. ¿Y qué creen? La muerte llega así en un 2x3, ¿sí? La tenemos aquí a un lado. Y entonces hay veces que les pregunto, levante la mano quién tiene testamento. Julia, yo no. ¿Por qué? ¿Para qué? No tengo ni en qué caerme muerto. Julia, es que pues, no tengo mucho. Yo les digo, por un anillo como este, de 10 pesos se van a pelear tus hijos. Por un anillo como este. Pero sí, uno va a decir, yo se lo di a mi mamá, a mi papá, y el otro va a decir, a mí me dijo que me lo iba a dar. ¿Saben cuántos conflictos he atendido yo de familias que tienen discusiones tremendas por la herencia? Tremendo. No dejemos problemas. Hay que prepararnos para morir. Hay que prepararnos para cuando tengamos que partir de este plano terrenal. Así es de que vamos a iniciar diciendo que no sabemos de qué nos vamos a morir, ni sabemos cómo nos vamos a morir, pero todos sabemos que vamos hacia allá. Hay diferentes tipos de muertes, ¿sí? Imagínense que ahorita salgo yo, nos vamos todos y te dicen, ¿qué crees? Se murió Julia. ¿Qué? Julia Pérez, la que nos dio ahorita la plática. Ay, no me digas, hace 5 minutos está. Se murió. Fue una muerte súbita. O sea, fue así, ¿sí? ¿Y de qué fue? Pues no sé, ni supimos, pero fue una muerte súbita. Hay mucho tipo de muertes, ¿sí? Hay la muerte aparente. Hay gente que piensan que ya se murió o piensan que o está mal. Fíjense, por ejemplo, nosotros vivimos un caso muy cercano. Explotó la casa de mi hija y mi yerno, les explotó su casa con gas. Fue tremendo, fue tremendo. No tienen idea.
Un año, mi yerno, un año en hospital. Decían los médicos que él no iba a vivir, pero un médico dijo, si este muchacho vive es solamente por dos motivos, la juventud y las ganas de vivir. Tenía juventud y tenía muchas ganas de vivir y aquí está todavía. Con muchas secuelas, pero con muchas ganas de vivir. ¿Y qué creen? Él era una muerte aparente, estaba en estado de coma y pensaban que no iba a salir de ahí. Pues aquí está. Lo quiero muchísimo a mi yerno. Si supieran todo lo que nos platica, lo que vivió cuando estuvo en estado de coma, cada cosa. Y te puedo decir que hay muchas muertes. ¿Qué es la más maravillosa? La muerte natural. Ay, qué rica la muerte natural. ¿A poco no? ¿Sí han llegado a escuchar? Ay, ¿qué crees? Se murió doña Chepita. Ay, Chepita, ay, mira, era mi tía segunda. Ay, ya está descansando. Qué bueno, ya tenía 125 años la pobre. Ay, ya nos estaba robando el aire. Ay, sí, qué bueno que está descansando ya la pobre. Si les ha tocado que dices, ay, qué bueno que ya está descansando. Mira, ya no comía bien, ya no se levantaba, ya. ¿A poco no es cierto? ¿Se fijan lo que es esto? ¿Se fijan? O sea, el concepto que tenemos es que ya, entonces eso contiene, eso te hace que no sufras tanto, que no le batalles. Pero ¿qué tal con una muerte violenta? ¿Qué tal con un suicidio? ¿Qué tal ese tipo de muertes? Dejan mucho, mucho, mucho dolor, ¿sí? Mi esposo y yo, mi familia, vivimos una muerte muy fuerte, muy dolorosa de mi hijo el menor. Mi hijo el menor se nos fue de 30 años en un accidente de moto. Le encantaban las motos a mi hijo, motos grandes. Y le hacía, madre, le decía, hijo, cuídate, los autos no te cuidan a ti. Tú cuídate. Sí, madre, era un as para manejar, tanto auto como motos. ¿Y qué creen? Él tenía que llegar hasta ese día y hasta ahí era su raya. Se fue en una motito chiquita en la que entregaban pedidos de su trabajo, de su negocio. Él tenía un negocio de comida, mi hijo era chef, y tenía negocio de comida y en esa motito chiquita en donde entregaban los pedidos, me dice, yo estaba con él y me dice, madre, voy por la carne. Le digo, mucho cuidado, mi amor. Sí, se puso su casco, se fue y ya no regresó. Así es esto. En un instante mi hijo ya no estaba, 30 años de edad, el hombre más feliz del mundo. En pleno momento, un día antes, me acababa de mandar un WhatsApp diciéndome, madre, ya está el proyecto, porque iba a poner un negocio aparte, porque decía, ya mi negocio ya funciona solo, madre, con los trabajadores, tenía muy buenas empleadas, y decía, ya, y empezaba su negocio Rústica, me acuerdo que me mandó el nombre, Rústica, madre, así se iba a llamar. No sentía que se iba, ¿se dan cuenta? Por eso yo les digo, tengan proyectos como si nunca se fueran a morir, pero vivan cada instante como si mañana se fueran a morir. Hay que vivir cada momento como si fuera el último de nuestra existencia. Mi hijo se fue en un accidente y son de las muertes muy pesadas, muy dolorosas. Pero quiero adentrarme un poquito más en lo que es la tanatología. ¿Qué es la tanatología? Muchas personas saben que existimos los tanatólogos, pero no saben a ciencia cierta de qué se trata, ¿sí? La tanatología es el área de la salud que pretende, que busca darle sentido a la vida cuando se enfrenta a la muerte propia y de otros. ¿Sí? Yo siempre he dicho que mínimo todos deberíamos de tener un diplomado de tanatología. Bueno, ¿qué digo un diplomado? Un curso. No, un curso no, una conferencia. Una conferencia como esta te abre la mente para que tengas un panorama de qué se trata y cómo hay que actuar cuando nosotros tenemos pérdidas o cuando estamos nosotros en una fase terminal, cuando estamos mal. Entonces, qué importante, ¿sí? Es ayudar a quitar el miedo a la muerte y canalizar las etapas por las que pasa el ser humano cuando sufre una pérdida. ¿Quieren una definición rápida, práctica y buenísima de tanatología? Esa se la aprendí a una maestra mía de tanatología. Va, la tanatología es el estudio de la muerte para aprender a vivir la vida. Así de simple. La tanatología es el estudio de la muerte para aprender a vivir la vida. Así es de que cuando nosotros hablamos de tanatología, hay que conocer que hay personas que toda su vida se han dedicado a estudiar. Ustedes conocen a esta mujer, Elizabeth Kubler-Ross. Si no la conocen, búsquenla.
Esta mujer toda su vida se dedicó, ella ya falleció, una gran médico psiquiatra, se dedicó toda su vida a estudiar qué pasaba cuando la gente se iba y regresaba. Hay veces que la gente muere unos minutos y le regresan, ¿cierto? ¿Qué veían? ¿Qué sentían? ¿Qué pensaron? Y se dedicó a examinar a miles y miles de personas y a sacar sus estudios para poder sacar su teoría. Elizabeth Kubler-Ross tiene muchísimos libros, yo tengo varios de ella, buenísimos. Se las dejo de tarea, pero ¿cuál es el objetivo de la tanatología? Morir con dignidad, lo que yo les decía de este señor. Apoyar a los familiares, apoyarnos a nosotros mismos, saber de qué se trata para cuando nosotros vayamos, estemos cerca o tengamos alguna pérdida. Porque fíjense que aquí hay algo muy importante. La gente piensa que tanatología solo habla de pérdida de seres queridos, de la muerte. No, no. Si hablamos de pérdidas, hablamos de todo tipo de pérdidas. Hablamos de la pérdida de la salud. ¿Sí? Ay, gracias, tesoro. Gracias, gracias. Es mi marido. 48 años con ese viejo hermoso. Sí se puede. Yo creo que sí se puede vivir en armonía. Es tan importante entender que tenemos que prepararnos para cuando nosotros vayamos a partir, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿saben una cosa? Cuando vayamos a partir es de los duelos más pesados, pero ¿qué tal cuando nosotros tenemos un divorcio? Una separación es pérdida de una relación estable. Cuando pierdes un miembro de tu cuerpo, atendí a una persona que perdió sus 2 piernas, imagínense, después de caminar toda una vida, de un día para otro en un accidente, ¿sí? ¿Qué tal cuando te dan un diagnóstico de una enfermedad? ¿Qué tal un caso que acabo de atender hace poco? ¿Saben lo que sucedió a esta pobre mujer? Ganaba ella un sueldo bajo, no muy bueno, y toda su vida se dedicó a ahorrar de a poquito, ahorrar. ¿Para qué creen? Para que cuando ella entrara a la tercera edad, ese es el mío, ¿verdad? No batallarle, comprar su propia casita, no rentar, y entonces tener una vejez más tranquila y más segura. Ahorró, ella madre soltera, ahorró, por fin, ya más de 60 años, y le dijo a su hija, hija, ya tenemos para la casa, ya tengo para dónde vivir mis años dorados. Pues, ¿qué creen? Su hija y ella buscaron casa, encontraron una casa y se las transaron. Perdieron todo el ahorro de la pobre mujer de toda su vida. ¿Saben lo que es esto? Son pérdidas. Cuando te llega, a los que les ha llegado un tsunami, los que están ahorita en guerra, o sea, son pérdidas de tu estabilidad, son pérdidas. Me dicen que cuando tenemos pérdidas toda la vida. Fíjense que los duelos, hablando de duelos, los duelos tienen características. ¿Ustedes saben lo que es la palabra duelo? La palabra duelo viene de dolor. El duelo es la expresión que yo tengo ante lo que pierdo. Es cómo reaccionas emocionalmente ante lo que tú pierdes. Eso es un duelo. El duelo tiene características especiales, aquí se las puse. ¿Cuál es la principal característica? Desde que nacemos tenemos pérdidas. Estás en el vientre de mami, estás en el vientre de la mamá y naces y sales de lo calientito, sales de lo rico que estabas ahí adentro. Y luego la mamá te da teta, y luego te la quita. Qué duro, ¿no? Te quita la teta y ya no te la quieren dar. Son pérdidas. Luego te llevan al kinder y ahí te dejan detrás de unos barrotes con gente que ni conoces. Pérdida de la seguridad de tu casa, de tu familia, de tu hogar. Y luego pierdes a los amiguitos, te vas a la secundaria y perdiste a los amiguitos de toda la primaria. Luego pierdes la mochila, luego pierdes a la novia, luego pierdes. Y pierdes muchísimas. Y entonces, pero hay pérdidas que son muy significativas en la vida de una persona y te marcan. Entonces, tenemos que saber cómo reaccionar y qué es lo que vivimos cuando tenemos pérdidas. Por eso, el duelo conlleva sufrimiento, conlleva dolor. ¿Pero qué creen que es lo que más me gusta de los duelos? Que si tú eres inteligente, siempre te va a dejar crecimiento. Un duelo siempre te va a dejar algo que aprender. ¿Saben? En este libro que acabo de escribir,
Ahí escribo yo y les digo que mi esposo y yo entramos a un mundo, con la pérdida de mi hijo, entramos a un mundo en el que no todos tienen acceso. Es un dolor tan grande, no tiene comparación. Me dicen, Julia, ¿cómo fue el dolor físico al perder a tu hijo? Haz de cuenta que te abren aquí así, te desgarran y te sacan el corazón sin anestesia. Es muy tremendo, no hay palabras para describir el dolor de la pérdida de un hijo. Es muy pesado. ¿Qué te queda cuando tú tienes un duelo tan fuerte? Buscar el aprendizaje. Yo siempre digo que cuando la noche está más oscura, alcanzas a ver las estrellas. En la vida aprendemos de dos maneras, no sé si sabían, o por discernimiento o por sufrimiento. Desafortunadamente, la gran mayoría aprendemos por nos encanta aprender a la mala, ¿sí? Y entonces, siempre hay que estar atentos porque ¿qué me deja eso que estoy viviendo? ¿Qué me deja? Miren, les voy a platicar algo muy personal. Ese día que yo fui a apoyarle a mi hijo en su negocio era domingo. Y mi hijo no quería pagarles, como que el domingo se les paga más, ¿verdad? A los empleados. Entonces mi hijo dice, madre, ¿me acompañas? Dice, y le damos una recia, mamá, y nos vamos temprano porque ese día era el cumpleaños de su niño, iba a festejar el cumpleaños de su niño de 4 años. O sea, el día que mi hijo murió era la fiesta de su niño de 4 años. Y entonces, ¿y saben cuál era el lema de su fiesta? Coco. El niño quiso con la película de Coco y le rentaron su traje de mariachi, iba a cantar la canción de Recuérdame, imagínense. No tienen idea cuando yo escucho esa canción, ¿sí? No, es algo tremendo. Me acuerdo que, madre, digo, yo te acompaño, hijo, yo te acompaño. Y voy con él. Llegué y, ay, hijo, ay, qué rico hueles. Lo abracé, le di un beso, le dije, nos va a ir re bien, hijo. Yo soy una apasionada de la cocina, me apasiona la cocina. De hecho, he llegado a tener restaurante también en casa. Ahora en la pandemia le dije, ¿qué vamos a hacer? Ni conferencia, ni terapia. Le digo, amor, restaurante. Pero porque me encanta. Fue un éxito, ¿eh? Un éxito total en casa. Y se va mi hijo, no regresa. Y yo estaba, hagan de cuenta que me oprimían el pecho así. Yo decía, pues, ¿qué tengo? O sea, ¿qué tengo? Fíjense la conexión tan fuerte de una madre con un hijo, de un padre con un hijo. Yo sentía, decía, pues, ¿qué me pasa? Y yo empecé a tener pendiente. Yo no soy de pendientes, yo tengo un lema. Las noticias malas llegan rápido. ¿Para qué te preocupas? ¿Sí? ¿Saben cuál es uno de los mayores sufrimientos del ser humano? Sí, vivir en el futuro. Ay, es que va a pasar, y si pasa esto, ay, es que algo le pasaría. Yo no, bendito sea el Señor que yo no, pero ese día tenía pendiente y algo me pasaba y en eso llega su trabajadora de mi hijo, su empleada, la que era su brazo derecho, y le dice, señora Julia, le digo, ay, Yajaira, le digo, y estaba llegando la gente y yo no la podía atender. Imagínense yo tan así que soy, no podía atender a nada, ni podía hacer nada. Me dice, ¿y Memo? Le digo, no llega. ¿Cómo? Fue a la carne y no llega. Tengo pendiente. Ah, caray. Cuando me dijo, ah, caray, volteé y ya eran 40 minutos cuando él se tardaba 10 minutos. No, en eso entra la llamada de mi nuera, la esposa de mi hijo. Me dice, Memo tuvo un accidente y está en la Cruz Verde. Agarré mi bolsa, le dije a Yajaira, cierra todo, haz todo lo que tengas que hacer. Y en el camino le hablé a mi hijo. Me contesta una trabajadora social, le digo, soy la mamá de Memo, ¿me comunica con él, por favor, Guillermo Ruiz? Me dice, no puede contestar. Le digo, ¿está inconsciente? Sí. En ese momento supe que mi hijo se había ido. En ese momento supe. Llegué a la Cruz Verde, paso por un cubículo, estaba el cubículo, y estaba una cama, alta camilla, con una bolsa, un cuerpo en una bolsa, el tamaño de mi hijo. Yo le decía chaparrín por grandote. Y lo vi y dije, ese es mi hijo. Lo sentí, ese es mi hijo. Al otro lado estaban las trabajadoras sociales y le digo, soy la mamá de Guillermo Ruiz. Y en eso llegó mi nuera también. Y dice, ahorita viene el médico para que les dé razón. Dije, ya. 28 años en hospitales yo. ¿Qué me hubieran dicho ellas? Lo vamos a mandar a su hospital, le vamos a tomar una radiografía, vamos a hacer… No, ahorita viene el médico. Y los médicos bien tiernos algunos, ¿verdad? ¿Saben cómo me dijo? ¿Cómo nos dijo a mi nuera, a mí? Llegamos y dice, no pudimos hacer nada.
me retumbaba esa frase en mi mente: no pudimos hacer nada, no pudimos hacer. Mi nuera brincó literal hacia la silla, se hizo rosca y gritaba con todas sus fuerzas: esposo guapo, perfecto, dijiste que íbamos a envejecer juntos, me estás fallando. No, a mí se me enchinaba la piel y la abrazaba y le decía: grítale, mija, grítale. No, fue paquetazo. En ese momento le dije: Señor, te entrego a mi hijo. Tú me lo das, tú te lo llevas. Y cuando nos dijeron que podíamos verlo, estaba todavía calientito, tibio. Me acerqué y en ese momento le dije: Señor, ¿para qué me mandas este paquete? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Para qué este paquete a mí? Y hagan de cuenta que en ese momento me llega la respuesta. Dije: ya entendí, ya entendí. Quieres que sea testimonio vivo, no nada más teoría. Años dando conferencias sobre la muerte, años atendiendo a personas en sus duelos, pero no lo había vivido tan de cerca. Había perdido a mis hermanos, pero jamás se puede comparar con un hijo. Levante la mano los que tienen hijos. Se pueden imaginar, ¿verdad? Y dicen: me imagino. No, no nos podemos imaginar. Eso ni siquiera nos imaginamos. Son paquetes pesados. Y les puedo decir que en ese momento yo decía: ¿qué me quieres decir? Pero ¿sí saben por qué le decía esposo guapo perfecto? No, ¿verdad? Mi nuera le decía a mi hijo: esposo guapo perfecto, guapo porque se parecía a su madre. Ay, no sé qué. No, a su padre. Pero perfecto, ¿por qué? Ella es bien expresiva, mi nuera, es bien expresiva. De hecho, ahorita la vamos a ver en un ratito. Ella es maestra de primaria y es desapasionada de su carrera, de su profesión. Y entonces, así le hablaba. Le decía: esposo guapo perfecto, te pido un favor, me haces esposo guapo para todo. Decía: esposo guapo perfecto. Y decía perfecto porque cuando eran novios, mi hijo le dijo: si algún día llegamos a casarnos tú y yo, nunca vas a cocinar. Y ella: ¿en serio? Y se casaron y le dijo: lo prometido es deuda, nunca vas a cocinar nada, yo te voy a cocinar toda la vida. Mi hijo era un apasionado de la cocina. Y yo le decía: hijo, dijiste que madre, siempre le preparo y le doy su itacate para que lleve a la escuela y le llevo a la escuela cuando es necesario. Así es de que era perfecto, el marido perfecto. Para mí que me apasiona la cocina, pues no, a mí me encanta cocinar. Entonces les puedo decir que cuando nosotros vivimos duelos, ¿sí? Ya sabemos que siempre hay que buscar el aprendizaje. ¿Qué tengo que aprender de esto? Pero algo que tenemos que saber es qué es lo que vamos a vivir en todo este duelo. ¿Cuáles son las fases que vivimos? ¿Qué es el trance que pasamos cuando nosotros vivimos una pérdida de cualquier índole? De cualquier índole. Nosotros como terapeutas o como tanatólogos hacemos como una analogía, ¿sí? O como lo quieran ver, una metáfora. Y decimos que el duelo es como cuando tú entras a un túnel oscuro. Es como entrar a un túnel oscuro en el que tú vas a transitar todo un tiempo por ese hasta que vuelves a ver la luz y sales del otro lado. Es decir, vivir un duelo es un proceso pesadito, pero lo tienes que vivir. ¿Por qué? Porque si no, cuidado, porque lo puedes encapsular y entonces lo puedes guardar. Fíjense bien, cuando nosotros nos dan la noticia de alguna pérdida, de cualquier situación difícil, nosotros entramos en la primera fase, que es como shock. No lo puedes creer, no entiendes lo que te está pasando. En psicología le llamamos como un mecanismo de defensa para que no te desplomes. Y entonces entras a un momento como de choque, de negación. O sea, dices: no es cierto, le puede pasar a cualquiera, pero no a mí. O sea, como que no lo puedes creer. Yo me acuerdo que ese día para mí, ¿saben lo que sentí el día que me dieron la noticia de mi hijo? Hagan de cuenta que se nubló el día. En ese momento, como si todo se hubiera nublado. Y era muy frío, era enero. Estaba muy frío el clima, entonces imagínense lo fuerte de esto. Después entras en el túnel más oscuro, porque va siendo más oscuro, y puede llegar un momento de miedo. No sabes ni a qué, pero te da algo de miedo. Algo
¿Qué va a pasar ahora con esos niños? Mi hijo dejó un niño de 4 años y uno de 1 año. ¿Qué va a pasar ahora sin su padre? Que no sabes a qué le tienes miedo, pero después puede venir una fase muy fuerte y que tú tienes que saber que se puede vivir. Es más, podrás escaparte de las demás fases, pero de esa no te escapas. La culpa. Viene la culpa. ¿Sabían ustedes que según los expertos en tanatología, el dolor más grande cuando tú pierdes a un ser querido no es porque lo perdiste? El dolor más grande es por lo que dejaste de hacer por el que perdiste. Porque en su momento no lo abrazaste, en su momento no le dijiste cuánto lo amabas, en su momento no le perdonaste, no le pediste perdón, no lo apoyaste cuando te pidió. O sea, algo. Ay, Julia, me preguntan, Julia, ¿tú sentiste culpa siendo especialista en todo esto? Como terapeuta, ¿qué creen? Yo le dije a mi marido, tesoro, ¿sientes culpa? Me dice, no. Fue un niño muy querido, le dimos todo lo que pudimos darle, bendito Dios, hizo su carrera donde quiso, como estuvo, o sea, creo que fue un niño muy educado, un niño hermosito, un hijo hermoso, ¿sí? No tenemos culpa. Pues, ¿qué creen? Le hurgas y encontré la culpa. Yo lo abrazaba, yo lo besaba, yo le decía cuánto lo amaba, pues encontré la culpa. Llegó el momento en que dije, si yo hubiera sabido que se iba, lo hubiera abrazado más todavía. Le hubiera dicho mucho más veces cuánto lo amaba. Le hubiera dado besos y me le hubiera colgado. Fíjense nada más. Empiezas a buscar, a hurgar para latigarte. ¿Sí? La culpa. Y entonces, imagínense los que no abrazan, no besan, no dicen cuánto aman, los que hacen daño, claro que la culpa está aquí y la conciencia es la que nos acaba. Después puede venir mucho coraje, no sé si han visto gente enojada. Es que ¿por qué? No, que es un Dios bueno, porque que Dios bueno, mira, ¿por qué no se lleva a la gente que no sirve para nada? Y se enoja la gente con Dios. La gente se enoja con el médico. Fue el fregado médico que estaba leyendo el periódico cuando lo llevaron se enoja. Tú, hermano, tuviste la culpa porque te dije que lo llevaras. O sea, y empieza a enojarse con medio mundo, pero ¿qué creen? Todo lo que estoy diciendo es normal en un duelo. Es normal. Luego puede venir depresión. ¿Sí? Sí. No tengo ganas de bañarme, no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de comer, no tengo hambre, no quiero saber de nada, la vida ya no tiene sentido. Y entonces, ¿es normal la depresión en un duelo? Es normal. Todas estas fases son normales. Después viene la aceptación, después la esperanza de que todo vuelve a la normalidad y vuelves a salir a la luz. ¿Cuánto tarda este trance, Julia, el duelo? ¿Cuánto es un duelo normal? Me lo preguntan. ¿Cuánto es? Depende la resiliencia de cada quien. ¿Ustedes saben lo que es la resiliencia? Porque es una palabra que hoy por hoy se escucha mucho en el campo de nosotros como psicólogos. Pero, ¿qué es la resiliencia? Creo que por aquí había una diapositiva de que… sí, miren, ahí está. ¿Qué es la resiliencia? Es la capacidad de sobreponerme, que tengo yo de sobreponerme a las adversidades. Cada quien tenemos nuestra resiliencia de acuerdo al contexto donde crecimos, de acuerdo a la educación, de acuerdo al concepto que tenemos de la vida, de acuerdo a un sinnúmero de factores. Pero la resiliencia es la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformar el dolor en como una fuerza motora. Es decir, de todo lo difícil que me pasa, me voy fortaleciendo. Dicen por ahí que entre más pérdidas, mayor resiliencia. Eso es una realidad. Fíjense, yo lo vi muy de cerca, porque bueno, yo siempre estoy estudiando todo, analizo todo, observo todo. Mi tarea como terapeuta, yo les digo que el que vende zapatos ve zapatos, el que vende blusas ve blusas. Yo veo conductas, yo veo miradas, veo forma de actuar, de hablar, y a eso me dedico. Y mi marido perdió a su hijo, que es mi hijo. Perdimos a nuestro hijo en enero. Al siguiente enero muere su hermano bien jovencísimo, de mi edad. Muere su hermano muy joven y eso muere en enero. En febrero muere su papá y en julio muere su mamá. O sea, en un semestre murió su hermano, su papá y su mamá. ¿Ustedes creen que él estaba como cuando murió su hijo? Vas teniendo resiliencia, vas entendiendo
que ahorita estamos aquí, mañana no sabemos. Vas entendiendo que así es esto de la vida y vas inconscientemente haciendo callo. Por eso dicen que a mayor edad, dicen que nos hacemos viejos muy pronto, pero sabios muy tarde. Vamos aprendiendo y vamos creciendo, ¿cierto? Y entonces, pero fíjense, hay diferentes tipos de duelo. Bueno, regresamos a los duelos, ¿sí? Va. Algo bien importante es que en una familia todos vamos a estar adentro del túnel. Vamos pensando que todos perdimos a la mamá o todos los hermanos perdimos al papá. Y entonces todos van a estar dentro del túnel, pero aquí viene algo muy importante. Un hermano puede estar en la etapa de coraje. Otro hermano puede estar en la etapa de miedo. Otro puede estar en la etapa de depresión. Entonces, cada uno va a vivir su propio proceso. Y esto es bien importante que lo sepamos, porque luego salen disgustados y enojados. Porque está bien enojado conmigo. Está en su duelo y está en su proceso y tienes que tolerar, tienes que calmarte, porque si no se enganchan y vienen los problemas. Algo bien importante es que cuando estamos en duelo y tuvimos pérdidas muy fuertes, ¿qué creen? Jamás en la vida vayan a tomar decisiones de nada. Nunca. Cuando están en duelo, no hay que tomar decisiones. ¿Por qué? Sube la emoción, baja la inteligencia. Siempre vas a cometer errores cuando tienes emociones alteradas. La inteligencia se baja hasta el suelo cuando estás bien. A ver, vamos a poner ejemplos. A ver, ¿cuáles son de las emociones que más conocemos? ¿Coraje? Es una emoción, ¿sí? Rabia, ¿sí? Ok. Otra emoción, tristeza. Muy pegajosa, es de las más pegajosas. La tristeza no te la quitas. Te traerán el mariachi, será tu cumpleaños y tú estás triste. No puedes reír, ¿sí? La tristeza es muy pegajosa. Otra emoción, miedo. Otra emoción, alegría. Cuando tú tienes emociones alteradas, nunca tomes decisiones de nada. Ejemplos. Estoy bien alegre, bien alegre. ¡Ay, bien alegre, es mi cumpleaños! Y pásate, Betty, qué gusto, pásate, Betty, siéntate, Betty. Oye, tenía mucho que no te veía, Betty. ¡Ay, qué alegría me da verte! ¿Cuánto nos veíamos? 20 años. ¡Ay! No, qué emoción. Es mi mejor regalo. Hoy me hiciste el día en mi cumple. Pásate. Y entonces Betty voltea y ve mi bolsa y dice, ¡ay, Julia, qué bonita está tu bolsa! ¿Te gusta? Mi papá me la trajo de Italia. ¿Y qué crees? Hasta tiene firmado del papá. ¿La quiere? Saco todo mi triquero, llévatela. ¿Cómo crees, Julia? Llévatela, ¿te gustó? ¡Ay, estoy bien contenta de verte! Se la lleva. Al rato ya se me baja la alegría y volteo y veo mi triquero y digo, ¿mi bolsa? ¿Mi bolsa? ¿Qué le pasó? Y entonces digo, qué atarantadita se la regalé. Esa bolsa me la trajo mi papá. ¿En qué cabeza, Julia? Era tanto el contento que cometes errores. Listos. ¿Sí? Hay gente que estando alegres en una plática de amigos y contentos se comprometen a hacer cosas. ¿Sí? No, nos vemos en mi casa. No, yo les preparo la fiesta, yo pongo todo, yo hago. O sea, contentos. Y se comprometen y gastan lo que no tienen. Y hace, o sea, el contento. Julia, todas las emociones. A ver, ¿han visto gente enojada? ¿Qué tal la emoción del enojo? No quiero volverte a ver en mi vida, te me largas, pero ya no te soporto, te odio con todas mis fuerzas. Nunca te quiero volver a ver. El marido agarra su bolsa, sus cosas y se va. En la noche se empezó a bajar el coraje. No llega. Julia, mi marido no ha llegado a la casa. ¿Cómo crees? Ya tengo pendiente. ¿Pero qué pasó? No sé, se fue. No sabes, se fue. ¿Qué pasa cuando ya se baja el coraje? Te das cuenta que dijiste cosas que no debías de decir, dijiste que ya no lo amabas, dijiste que ya no lo querías, que lo odiabas y no es cierto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calma. Si tenemos emociones, no me digan la tristeza. La tristeza para mí es de las emociones más pesadas. Entonces, cuando estés muy triste por algo, se vale estar triste. En un duelo hay que llorar,
hay que llorar, porque en nuestro país, no sé si sepan de qué se nos están muriendo nuestros hombres. ¿Sí saben de qué se nos mueren nuestros hombres? Se los digo, yo trabajé muchos años en hospital y les puedo decir de qué se nos mueren. ¿Sí saben? Cáncer de colon, paros cardíacos, derrame cerebral. El hombre en nuestro país le cuesta mucho trabajo desahogar sus emociones. Fíjense, no nos vamos lejos. Mi hermano, el más joven, el más chiquito, se nos fue de 39 años de cáncer de colon. ¿Y saben por qué? ¿Saben lo que le dijo el médico? Mucho estrés y mucha tensión y mala alimentación. Su hermano de mi esposo, derrame cerebral. ¿Sí? Nuestros hombres de eso se nos van. ¿Por qué? Porque no lloran, no se desahogan. Entonces, yo les digo, les invito a todos los hombres, es las emociones. De hecho, miren, para mí el ser humano es tan perfecto que las lágrimas no son de adorno. Y hombres y mujeres tenemos lágrimas para desahogar todas las emociones. Así es de que no tomen decisiones cuando tienen emociones alteradas. ¿Estamos? Hay diferentes tipos de duelos y esto también lo tienen que saber. Tienen que saber. Escúchenme bien esto, ¿eh? Esto es muy importante, sépanlo. Hay duelo patológico. ¿Qué es un duelo patológico? Un duelo patológico es aquel que la persona no lo quiere vivir y entonces empieza a tomar fármacos para escaparse de la realidad. Entonces empieza a beber alcohol para perderse y no vivir el duelo. Esto es muy pesado y esto es muy común, pero como no nos damos cuenta, decimos, ay, mira, es que está tomando para dormir porque no puede, y no entendemos que está viviendo un duelo patológico. Hay que atenderse. Y los que estamos alrededor alcanzamos a ver, y si me está pasando a mí, ahora ya sé que estoy en un duelo patológico y tengo que atenderme. El duelo anticipado. ¿Qué es un duelo anticipado? Es el que vivimos nosotros con mi hermano, por ejemplo. Mi hermano, en paz descanse, 3 años con un cáncer de colon, 3 años. Fue pesadísimo. Mi hermano, sus piernas estaban así, delgaditas. Mi hermano se fue acabando, al grado que todos vivimos un duelo anticipado, todos. ¿Por qué? Porque era una muerte anunciada. Se anunciaba que él ya se iba. Y entonces llegó el momento en que mi mamá y mi papá dijeron, Señor, llévatelo por favor, llévatelo, porque ya no lo querían ver sufrir. Tanto estaba sufriendo mi hermano que decían, ya no lo queremos ver sufrir. Está el duelo retardado. Eso le pasa mucho a los hombres. ¿Qué es un duelo retardado? Un duelo retardado es aquel en el que te metes a trabajar, no quieres vivirlo, te vas a la fiesta, te vas acá, no quieres vivirlo y no quieres sentirlo y no quieres pasarlo. Y entonces, ¡pum!, lo encapsulas, así de simple. Y ahí está, latente. Pero llega un detonante y ¿qué crees que pasa? Truena la bomba. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que vivir el proceso del duelo. Julia, ¿pero cuánto dura un duelo normal? Un duelo normal puede durar 8 meses, 10 meses, 1 año, año y medio, 2 años. ¿Cómo crees? Sí, cada quien va a vivir su propio proceso. Pero si ya ves que se vuelve un duelo crónico, hay que atender. ¿Por qué? Un duelo crónico es cuando ya pasan años y tú todavía sigues llorándolo y sigues viviéndolo y no puedes estar, entonces hay que atenderse. Un duelo normal es aquel por el que tú pasas por estas fases y sales. Julia, ¿tenemos que pasar por todas las fases del duelo? No. Cada quien vive su propio proceso. Yo nunca viví coraje, nunca viví miedo, nunca viví nada de eso. Entonces, yo les invito a que aprendan de todo corazón cómo funciona esto. Bien. Julia, ¿cómo podemos apoyar a las personas en sus duelos? ¿Cómo podemos apoyar cuando una persona está en duelo? Esto es bien delicado, ¿eh? Bien delicado. ¿Por qué? Porque tristemente, lejos de apoyar, muchas veces lastimamos a las personas. Lejos de apoyar, ¿sí?, entorpecemos el proceso del duelo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué hacer.
Ay, Julia, a mí no me gusta ir a los funerales, la verdad. Ay, no me gusta. Es más, no, o sea, no sé ni qué decir. Cuando tú vayas a un funeral, no digas nada. La comunicación del ser humano no nada más es verbal. La comunicación puede ser solamente con la presencia. ¿Eso qué quiere decir? Que estás con esa persona acompañándolo en su proceso, ¿cierto? Pero no hables, porque luego cometemos errores. Hay gente que ha llegado a decir muchos días de estos. O sea, imagínate, de los nervios que te da el ir a dar el pésame, ¿no? No sabemos qué decir. Entonces hay gente que llega y dice frases hechas, frases ya hechas, ¿sí? Lo siento mucho. No es cierto, no lo sientes mucho porque te sales a contar chistes allá afuera de la funeraria. ¿Cuántas veces vamos por puro compromiso? ¿Cierto o no? Entonces no seamos hipócritas, yo les digo, tú ve y di, estoy contigo, te acompaño en tu dolor. O quédate calladito y calladito nos vemos más bonitos. No demos órdenes. Porque somos chulos para dar órdenes. Ya no llores, no lo vas a dejar descansar. Ya no llores porque te va a afectar, te va a hacer daño, ¿sí? Te va a hacer daño. No suelo contestar preguntas, pero dígame. O al final, ¿sí? Sí, porque si no, entonces ya otro va a decir y otro va a decir. Ahorita lo contestamos. Entonces, no demos órdenes. No le quites importancia al duelo que trae la persona. No le quitemos importancia. ¿Por qué? Imagínense, a mí me han llegado duelos por la pérdida de una mascota. Porque tenía 15 años con ese perrito y se le murió, se enfermó y se murió, y era su compañero de toda la vida porque ella vivía sola. Y se murió, y entonces es un duelo que no puedes, y tiene que atenderse porque es muy fuerte. Imagínate, llega la hermana, ay, mija, está chillando por ese fregado perro mugroso, yo te regalo 2 más bonitos. O sea, ¿qué pasa? Que le quitamos importancia al dolor de la persona. No le quitemos importancia. Hay personas que pierden su trabajo y es una pérdida. Imagínate una persona que tiene 30 años en su trabajo y lo corren, lo despiden, ¿sí? Una persona que tiene muchísimos años con un negocio y quiebra. ¿Saben cuántos negocios quebraron ahora en la pandemia? Entonces, son pérdidas muy dolorosas que nosotros tenemos que aprender a apoyar a las personas en sus duelos. No interrumpas la expresión de dolor. Y sobre todo, hay que acompañar después del funeral, hay que acompañarlos. Miren, hay tanto que aprender de tanatología, hay tanto que aprender sobre los duelos, pero creo que esto es ilustrativo. ¿Creen que vale la pena? Porque luego, ¿saben? Cada día más, los congresos, las empresas se están ocupando de llevar temas de superación personal, temas que sirvan para la persona. Debo decirles que tengo 30 años dando conferencias y muchas veces voy a congresos, imagínense un congreso, puros profesionistas. Para mí, los congresos más dificilitos son entre más preparadas las personas, porque sentimos que sabemos mucho. Porque hemos estudiado mucho, o porque somos empresarios, o porque tenemos. Yo les digo, no, decía la Madre Teresa de Calcuta, el ser humano más humilde sobre la tierra es el más grande. Siempre hay algo que aprender. Las personas sabremos de nuestra área, pero ¿qué tal estás con tu familia? ¿Qué tal estás con tus hijos? ¿Qué tal estás con tus vecinos? ¿Sí? Uno de los temas que más me piden es el poder de la actitud. Somos actitudes, negativas o positivas, pero somos actitudes, ¿sí? Así es de que yo me puedo quedar aquí todo el día, toda la tarde y toda la noche y no paro de hablar, ya se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Saben? Déjenles platico. Tengo un amigo, un gran amigo, que él lo conocí en el hospital. Él estaba conectado, iba y se conectaba a una máquina de hemodiálisis. Él perdió sus riñones y entonces ya se estaba por irse porque no tenía esperanza de vida. Y entonces, ¿qué creen? Que su hija dijo, yo te doy un riñón, papá. Y sí fue compatible. Y ella le salvó la vida a él le dio un riñón. Y entonces, pero déjenles cuento, me llega una enfermera y me dice, oye Julia, ¿qué crees? En el Teatro Diana se va a presentar un primo mío y canta padrísimo, te van a encantar sus canciones. Le digo, sí, ¿cómo se llama? Beto Gallardo. Le digo, ¿en su casa lo conocen? Le digo, no sé quién sea, mija.
Dice, ¿no conoces? No, no. Ay, Julia, el día que escuches sus canciones te van a fascinar. ¿Cómo crees? Le digo, a ver. Y ya vi mi agenda, le digo, no, no puedo ir, pero cómprame un disco. ¿Tiene discos? Cómprame un disco. Pues me compró un disco y a la semana que llegamos, al otro fin de semana, me llega con el disco y lo pongo. ¡Wow! Se me enchinó la piel cuando escuché su primera canción que se llama Un Día Más. Le digo, oye, yo tengo que conocer este personaje. Dice, está ahí abajo conectado a una máquina. ¿A poco? Y ahí voy. Estaba en hemodiálisis. Le digo, oye, soy tu fan. Le digo, escuché una canción tuya. Sí, le digo, tú y yo tenemos que hacer cosas grandes. Le digo, ándale. Pues sí, salió de ahí y empezamos a dar conferencias que se llaman musiconferencias, porque él compone, él escribe muy bonito y canta. Y entonces hemos viajado, hemos andado por muchos lugares, él canta y yo doy la conferencia, y él da conferencia y anda así. Y le digo, Beto, ¿qué crees? Quiero que leas mi libro. Y ya que lo leas, ¿me escribes una canción para mi libro? Sí, Julia. Le digo, haz de cuenta que quiero el libro cantado. Quiero que me hagas una canción que diga lo que dice mi libro. Sí, Julia. Pero, y se agarró y ya, lo leyó y dice, va, Julia. Le digo, pero, y dice, ¿cómo se va a llamar la canción? Le digo, ¿como el libro? Terapia para los muertos que aún están vivos. Así se llama mi libro, Terapia para los muertos que aún estamos vivos. Y entonces, en ese libro platico la historia de todo lo que vivimos cuando murió mi hijo. Es el testimonio de la muerte de mi hijo, cómo superar los duelos con todo esto que vieron y cómo tener una vida de calidad. Es un libro de superación, pero de tanatología, pero en donde hablo todo el testimonio de lo que vivimos. Y le digo, así es de que, ¿cómo ves, Beto? El capítulo que más me gusta, es en donde platico con mi hijo, que ya se fue. Se llama Conversaciones con Memo. Y le digo, hijo, donde quiera que estés, contéstame. ¿Diste cuentas allá arriba? Sí, madre. ¡Ton! Hijo, ¿vamos a dar cuentas todos? Sí, madre. Tom, hijo, ¿qué nos recomiendas a los que estamos aquí? No tienen idea. Ese libro lo escribí así delgadito, lo escribí para los mexicanos, los latinos, porque no hay la cultura de la lectura. Entonces yo dije, tengo que escribir un libro también para los que nunca han leído nada, que se emocionen desde el primero. Dije, tengo que atraparlos desde el primer capítulo. Lo logré. En cuanto salió fue bestseller de tanta venta, gracias a Dios. Y entonces, ¿qué creen? Ya me hizo la canción Beto. Le digo, Beto, pero quiero un ritmo reggae. ¿Qué? Un ritmo reggae. Dice, Julia, ahí ya la regaste. Le digo, hazme un ritmo. ¿Sí conocen el ritmo reggae? Es que a mi hijo le fascinaba la música reggae. Cada que vengo a las playas, hagan de cuenta que viene mi hijo a la mente. Esa era la canción con la que yo me subía a su jeep. Mi hijo tenía un jeep. Yo me subía a su jeep y me hacía. Le decía yo, hijo, ponme tu canción. Esa me ponía. Y me hacía. ¿La han escuchado? Me encanta. Parece que veo a mi hijo aquí a un lado. Estoy aquí parado, esperando subirme a este barco. Estoy yendo hacia el mar y veo caracolitos volando. No quiero regresar, aunque haya mucha gente esperando. Yo quiero irme hacia el mar, aunque me vaya yo caminando. ¿Sí la habían escuchado? Era su canción de mi hijo, me encantaba. Le decía, hijo, ponme la de Caminando, de Ganga. Ganga o Ganga. Él era de la playa, mi hijo era de la playa. Lo llevábamos muchísimo desde niños a los dos. Y cuando lo sepultamos con una de las canciones que traía bien fuerte él. Esa sí la han escuchado. El optimista de Caloncho. ¿No? Escuchen. Hagan de cuenta que es mi hijo. Lo describe. Mi hijo era súper positivo, optimista. Y ese se llama El Optimista. Fortuna es lo que siento. Soy feliz con lo que tengo. La dicha está en el universo. Amanecí para disfrutar. Y es que el sol me pone bien. Me gusta que me pegue el viento.
serotonina libre y natural. Es que me encanta respirar. ¿No la habían escuchado? Esa la canta Caloncho. Todo bien. ¿Ponemos la canción, mi vida? Les voy a poner la canción que me escribió Beth. No la ha grabado todavía, pero me la mandó y la estaba escribiendo y me la mandó en ese momento. La escribió en un día. Pero buenísima, muy profunda. No llevamos prisa, tesoro. Quiero que escuchen lo que dice, la profundidad de la letra. Busco una terapeuta que sea directa y muy honesta, que me explique cuál es la razón de tanto sufrimiento y tanto dolor, que me enseñe a transformar tanto pensamiento que hace mal, que me regale unos momentos para darle terapia a los muertos, aquellos que van derrotados día a día, aquellos que van como muertos por la vida. Buscando yo soñé a un alma que ya se fue, y desde donde está estos consejos me empezó a dar. Cuando abraces, abraza fuerte, que no sabes si volverás a verle, y no cargues con odio ni rencor, que eso es veneno para el corazón. No te claves en lo material, que nada de eso te vas a llevar. Nunca dejes de sonreír, que eso es vitamina para vivir. Busca una meta por alcanzar y que haga bien a la humanidad. Nunca te olvides de tus papás, gracias a ellos tú aquí estás. Valora a quien te da su amistad, que es un tesoro en la actualidad. Busca el amor para compartir y un hogar que construir. Alimenta tu amor, tu fe y tu paz, y pasos firmes siempre darás. Escuchen. Agradecele a tu Creador de mañanita de frente al sol, y no te tardes en despertar, y no te tardes en reaccionar, que hay una vida, que hay una vida, que hay una vida por disfrutar. ¿Qué tal? Un aplauso a Beto Gallardo. Bueno para escribir, mi Beto. Mi hijo me decía, a mi marido y a mí nos decía, madre, no nos dejen nada. Gasten, madre, disfruten la vida, mamá. No nos vamos a llevar nada, madre. Y yo le digo a la gente, tenga mucho, el dinero no es malo. Yo le digo a la gente cómo gane dinero, le digo, tenga, el dinero es muy bueno. Con dinero baila el perro y sin dinero bailamos como perros. ¿A poco no es cierto? Yo digo, tenga dinero, pero no lo haga su Dios. Porque lo más maravilloso que nos puede pasar a los seres humanos es vivir en equilibrio. En equilibrio. Porque luego descuidamos familia por los negocios. Descuidamos negocio por la familia. Le digo, no, todo tiene que tener equilibrio si queremos salud, si queremos vivir en tranquilidad. En verdad que ha sido un gusto, ha sido un gran placer el haber compartido con ustedes este momento. Siempre soy una agradecida con Dios. Le digo, Señor, gracias, ponme aquí lo que tengo que decirle a mis públicos, y siempre le pido que ponga aquí a las personas que el día de hoy tenían que estar aquí, ¿sí?
Yo les invito a que sigan preparándose, crezcan en el campo del desarrollo humano, ¿sí? Seamos sabios. Fíjense, ahorita que dije sabios, viene a mi mente una cita bíblica. Eclesiástico 6:32 dice, si quieres hijo, serás adoctrinado. Si te aplicas bien, entenderás de todo. Si te gusta escuchar, aprenderás. Pero si inclinas tu oído, serás sabio. Sabio no es el que sabe todo. Sabio es el que se da cuenta que le falta mucho que aprender. El que piense que lo sabe todo está hasta la calzada de Independencia. Entre más estudiamos, nos damos cuenta, como decía el gran filósofo, que no sabemos nada, ¿sí? Siempre le pido a Dios que me ilumine para crecer y aprender, y de todos, porque siempre aprendo de los públicos, ¿sí? Ya para despedirme, ¿qué creen que me pasó hace poquito? Fui a dar una conferencia a un congreso de maestros, y una maestra estaba delante y escribe, y escribe, y escribe, y escribe. A la salida me aborda y me dice, licenciada, ¿le puedo hacer un comentario? Sí, dígame. Yo soy experta en lingüística, soy maestra en esto, soy yo, todo en español, yo tengo maestría, doctorado, yo. Y entonces estuve escribiendo todos los errores que cometió cuando dio la conferencia. ¿Qué? Dice, estuve escribiendo todos los errores de lingüística y de todos los errores que cometió. Le digo, ¿y usted me los puede decir? ¿Tiene el tiempo para decirme? Me dice, sí, ¿en serio? No tiene ni idea lo que aprendí. Digo, bendito Dios que estaba ahí, porque me enseñó mucho. Digo yo, cuánto hay que aprender diario. Y entonces hay que acercarnos a los que nos pueden enseñar, ¿cierto? ¿Sí? Yo les deseo lo mejor, que Dios nos dé vida y salud, y por ahí nos veremos algún día. Si alguien quiere ir por ahí a vivir en mi casa, que es su casa, un curso, por ahí tengo un curso que me puse a crear un hospital para el alma. Y en este hospital para el alma es en base a todo lo que he visto y todo lo que veo en los seres humanos. Y entonces lo hago con curso de 9 de la mañana a 2 de la tarde con desayuno. Yo preparo el desayuno y se llama Tecondi, Terapia con Dios. Es muy profundo, muy hermoso. Y bueno, van a ir al campo porque yo no vivo en Guadalajara, ¿sí? Es en el campo. ¿Conocen para la primavera? Para allá tienen su casa. Si algún día quieren ir, por ahí busquen, y ahí estoy a sus órdenes. Les deseo lo mejor y que Dios nos llene a todos de bendiciones. Enhorabuena.